El bombazo inesperado en el Real Madrid. El madridismo vuelve a enfrentarse a una de esas decisiones que generan debate, tensión y una sensación incómoda de oportunidad perdida. Porque mientras el foco mediático sigue apuntando a los grandes nombres del mercado, una operación silenciosa empieza a tomar forma y amenaza con convertirse en uno de los movimientos más discutidos del verano. El Paris Saint-Germain está preparando una oferta cercana a los 70 millones de euros para fichar al joven delantero brasileño Endrick, jugador que pertenece al Real Madrid pero que actualmente está cedido en el Olympique Lyonnais. Y lo más sorprendente de todo es que en las oficinas del Santiago Bernabéu la posibilidad de venderlo ya no es descartada. De hecho, según varias fuentes cercanas al club, Florentino Pérez ya habría tomado una postura bastante clara respecto al futuro del brasileño. Si el jugador no quiere regresar al Real Madrid y existe una oferta sólida sobre la mesa, el club estaría dispuesto a negociar 70 millones de euros. Esa cifra es la que hoy se maneja en los despachos del fútbol europeo. Y aunque para muchos clubes sería una venta extraordinaria, para una gran parte de la afición madridista representa algo muy distinto, un error deportivo difícil de justificar. Porque no estamos hablando de cualquier futbolista. Estamos hablando de uno de los talentos más prometedores del fútbol mundial, un delantero que llegó al Real Madrid rodeado de expectativas, comparaciones con grandes goleadores brasileños y la sensación de que el club había asegurado el futuro de su ataque durante la próxima década. Sin embargo, la historia en el Madrid nunca terminó de arrancar. Desde su llegada, Endrick se encontró con un escenario complicado. La competencia en la delantera era feroz y el espacio para crecer dentro del primer equipo simplemente no apareció. Durante la corta etapa de Xabi Alonso como entrenador del equipo, el brasileño apenas tuvo oportunidades reales de consolidarse. La apuesta del técnico estaba centrada en jugadores más consolidados y el joven brasileño terminó viendo los partidos desde el banquillo o entrando en minutos residuales que difícilmente permiten a un delantero demostrar su verdadero nivel. Fue entonces cuando el club tomó la decisión de cederlo al Lyon. Y ahí empezó a cambiar la historia. En Francia, lejos de la presión mediática del Real Madrid y con un contexto más favorable para su desarrollo, Endrick empezó a mostrar el potencial que había enamorado a los ojeadores blancos cuando todavía jugaba en Brasil. Su explosividad, su capacidad de definir en espacios reducidos y su carácter competitivo lo convirtieron rápidamente en uno de los jugadores jóvenes más interesantes de la Ligue 1. Los números comenzaron a respaldarlo. Participaciones decisivas, goles importantes y una evolución táctica que no pasó desapercibida para varios clubes europeos. Entre ellos, uno muy concreto. El Paris Saint-Germain. El club parisino, ahora bajo la dirección de Luis Enrique, lleva meses analizando el perfil del delantero brasileño. Y el técnico español ha sido claro dentro de la estructura deportiva del club, quiere a Endrick como parte del nuevo proyecto ofensivo del equipo. Luis Enrique considera que el brasileño tiene exactamente el tipo de perfil que busca para su sistema. Un delantero dinámico, agresivo en la presión y capaz de atacar los espacios con velocidad. Un jugador joven, pero con personalidad suficiente para asumir responsabilidades en un equipo que sigue intentando reconstruirse después de varios ciclos de estrellas. Las conversaciones, según fuentes cercanas al entorno del jugador, ya se han producido. Endrick habría hablado directamente con Luis Enrique y la impresión ha sido muy positiva. El entrenador le habría explicado el papel que tendría dentro del equipo, la confianza que el club está dispuesto a darle y la importancia que podría tener en el nuevo proyecto deportivo del PSG. La respuesta del brasileño, según esas mismas fuentes, ha sido clara. Está dispuesto a escuchar seriamente la propuesta. Y eso ha encendido todas las alarmas en el entorno del Real Madrid. Porque mientras en París se trabaja para cerrar una oferta formal de 70 millones de euros, en Madrid el debate se intensifica entre quienes creen que el club debería hacer todo lo posible por recuperar al jugador, y quienes piensan que si Endrick ya no tiene la intención de volver, insistir podría ser un error aún mayor. La llegada reciente de Álvaro Arbeloa al banquillo del primer equipo había abierto una puerta inesperada para el brasileño. Dentro del club existía la idea de que con un nuevo entrenador y un enfoque diferente en el proyecto deportivo, Endrick podría regresar al equipo y tener finalmente el protagonismo que nunca encontró en su primera etapa. Sin embargo, el propio jugador parece haber tomado distancia emocional con respecto a esa posibilidad. Después de su experiencia en Madrid y de haber encontrado continuidad en Francia, Endrick empieza a ver su futuro lejos del Santiago Bernabéu. Y esa decisión, aunque comprensible desde el punto de vista del futbolista, deja una pregunta incómoda flotando sobre el club blanco. ¿Se gestionó correctamente el talento de uno de los mayores proyectos del fútbol mundial? Porque si finalmente el Real Madrid termina vendiendo a Endrick justo cuando empieza a explotar su potencial, muchos aficionados sentirán que el club dejó escapar una joya antes de que realmente pudiera brillar con la camiseta blanca. Pero esta historia todavía no ha terminado. Porque mientras el PSG prepara su ofensiva final y Endrick empieza a inclinarse hacia el proyecto parisino,
dentro del Real Madrid todavía hay voces que creen que el club no debería rendirse tan fácilmente. En la segunda parte vamos a analizar el enfado creciente dentro del madridismo, los errores que muchos señalan en la gestión del jugador y por qué esta posible venta puede convertirse en uno de los debates más intensos del verano en el fútbol europeo. La situación de Endrick no puede analizarse únicamente desde una perspectiva económica. Si el análisis se limitara al dinero, el Real Madrid podría justificar con relativa facilidad una operación de este tipo. 70 millones de euros por un jugador muy joven que todavía no ha logrado consolidarse plenamente en el primer equipo podría parecer, sobre el papel, una operación inteligente desde el punto de vista financiero. Sin embargo, el fútbol rara vez se reduce a números. El Real Madrid ha construido gran parte de su éxito moderno precisamente apostando por jóvenes talentos antes de que exploten definitivamente. Esa filosofía fue la que permitió el desarrollo de jugadores que llegaron al club siendo promesas y terminaron convirtiéndose en figuras mundiales. Por eso, una parte importante de la afición no entiende por qué con Endrick parece estar ocurriendo algo diferente. El delantero brasileño llegó rodeado de expectativas enormes. Desde muy joven fue señalado como uno de los talentos más prometedores de su generación, un futbolista capaz de marcar diferencias gracias a su potencia física, su velocidad, su agresividad ofensiva y su instinto natural para el gol. Sin embargo, la realidad dentro del Real Madrid fue mucho más complicada de lo que muchos imaginaban. Durante la etapa de Xabi Alonso al frente del equipo, Endrick prácticamente no encontró espacio dentro de la rotación. El entrenador apostó por un sistema ofensivo basado en jugadores ya consolidados dentro del club, futbolistas que tenían mayor experiencia y que ya conocían perfectamente la dinámica competitiva del equipo. En ese contexto, el joven brasileño quedó relegado a un segundo plano. La falta de minutos terminó afectando inevitablemente su evolución dentro del equipo. Para un jugador tan joven, que todavía está en pleno proceso de adaptación al fútbol europeo, la continuidad es fundamental. Sin esa continuidad resulta muy difícil desarrollar confianza, ritmo competitivo y capacidad de adaptación a la exigencia del máximo nivel. Con el paso de los meses, la situación empezó a volverse cada vez más frustrante para el futbolista. Endrick llegó al club con la ilusión de crecer dentro de uno de los proyectos más ambiciosos del mundo, pero la realidad fue que nunca logró sentirse realmente parte del plan deportivo inmediato. Por esa razón, la cesión al Lyon apareció como una solución lógica para todas las partes. El objetivo era claro: permitir que el delantero sumara minutos, ganara experiencia en el fútbol europeo y demostrara su potencial lejos de la presión constante que existe dentro del Real Madrid. Y lo cierto es que, en muchos aspectos, la experiencia en Francia ha sido positiva. En el Lyon, Endrick ha comenzado a mostrar de nuevo algunas de las cualidades que lo convirtieron en una de las mayores promesas del fútbol mundial. Ha demostrado velocidad, capacidad para atacar espacios, agresividad dentro del área y una notable mejora en su lectura de juego. Los informes técnicos que han llegado a Madrid destacan que el jugador ha crecido tanto en lo físico como en lo táctico durante esta etapa. Pero a pesar de ese progreso, el debate dentro del club blanco sigue abierto. Algunos sectores de la directiva consideran que este podría ser el momento ideal para vender al jugador. Su valor de mercado sigue siendo alto, el interés de clubes importantes es real y una oferta de 70 millones de euros representa una cifra considerable para un futbolista que todavía no ha tenido continuidad en el primer equipo. Sin embargo, otros dentro del entorno madridista creen que desprenderse de Endrick ahora sería un error estratégico muy serio. La historia reciente del fútbol está llena de ejemplos de jugadores que fueron vendidos demasiado pronto y que terminaron explotando en otros clubes, convirtiéndose posteriormente en estrellas internacionales. Ese miedo existe dentro de una parte importante de la afición. Mientras tanto, la situación deportiva en el Real Madrid también ha cambiado. La llegada de Arbeloa al banquillo ha introducido un nuevo factor en toda esta historia. El nuevo entrenador tiene una visión diferente sobre el desarrollo de jóvenes talentos y considera que Endrick todavía podría tener un papel dentro del proyecto del club. Fuentes cercanas al entorno del equipo aseguran que Arbeloa ha expresado internamente que vería con buenos ojos el regreso del delantero brasileño. Cree que sus características podrían encajar en un sistema ofensivo más dinámico, con mayor movilidad en ataque y más espacio para jugadores jóvenes capaces de romper líneas defensivas. Pero aquí aparece uno de los grandes problemas de esta historia. El propio Endrick ya no parece estar convencido de regresar. El futbolista siente que su etapa inicial en el Real Madrid estuvo marcada por demasiadas dudas, demasiadas expectativas externas y muy pocas oportunidades reales dentro del campo. Cuando un jugador joven percibe que no es una prioridad dentro del proyecto deportivo, es inevitable que su confianza en el club empiece a debilitarse. En ese momento aparece el interés del PSG, y todo comienza a cambiar. El club parisino no solo está dispuesto a presentar una oferta importante por el delantero brasileño,
sino que además le ofrece algo que para él resulta extremadamente valioso en este momento de su carrera: protagonismo y confianza. Luis Enrique ha sido una pieza clave en todo este proceso. El entrenador español ha hablado directamente con el jugador para explicarle el proyecto deportivo que tiene en mente para el PSG. En esas conversaciones, el técnico le transmitió que cree firmemente en su potencial y que considera que podría convertirse en una pieza importante dentro del futuro ofensivo del equipo parisino. Ese tipo de mensajes pueden marcar una enorme diferencia en la mente de un futbolista joven que busca estabilidad y continuidad. Según diversas informaciones procedentes de Francia, Endrick habría quedado muy impresionado con la claridad del proyecto que le presentó Luis Enrique. El entrenador no solo le habló de minutos o de oportunidades, sino de un plan de crecimiento deportivo dentro de un equipo que está buscando renovar su estructura ofensiva con talento joven. Mientras tanto, en Madrid la situación continúa generando debate. Una parte importante del madridismo considera que vender ahora a Endrick podría convertirse en uno de esos errores que con el tiempo terminan pesando mucho en la historia de un club. Existe la preocupación de que el delantero termine explotando definitivamente en otro equipo y que el Real Madrid pierda a un talento que podría haber sido importante en el futuro. Pero Florentino Pérez parece tener una postura bastante clara respecto a esta situación. Si el jugador no tiene la intención de regresar al club con plena convicción, el presidente no quiere retenerlo contra su voluntad. Para el máximo dirigente blanco, mantener a un futbolista que no está completamente comprometido con el proyecto deportivo puede generar más problemas que soluciones dentro del vestuario. Por eso, si finalmente Endrick decide que su futuro está lejos del Santiago Bernabéu, el Real Madrid estaría dispuesto a escuchar seriamente la oferta que el PSG prepara. La operación todavía no está cerrada, pero las conversaciones ya han comenzado a tomar forma. Y todo indica que las próximas semanas podrían ser decisivas para determinar el futuro de uno de los jóvenes talentos más prometedores del fútbol brasileño. En medio de todo este escenario, la historia de Endrick dentro del Real Madrid empieza a adquirir un tono que mezcla decepción, debate y una profunda sensación de oportunidad perdida. No porque el jugador haya fracasado en el club, sino porque muchos sienten que nunca tuvo realmente la oportunidad de demostrar hasta dónde podía llegar vestido de blanco. Cuando el Real Madrid decidió apostar por Endrick, lo hizo convencido de que estaba asegurando a uno de los mayores talentos emergentes del fútbol mundial. El seguimiento al delantero brasileño comenzó cuando todavía era un adolescente en el fútbol sudamericano. Los informes de los ojeadores hablaban de un jugador diferente, con una combinación muy poco común de potencia física, instinto goleador y personalidad competitiva. El club blanco compitió con varias potencias europeas para asegurarse su fichaje. No fue una operación sencilla ni barata. Hubo negociaciones complejas, presión mediática y una enorme expectativa alrededor de su llegada. Precisamente por eso, para muchos aficionados resulta difícil entender cómo un proyecto que comenzó con tanta ilusión puede terminar tan pronto con una posible venta. Y aquí es donde aparece la crítica que muchos seguidores del Real Madrid están dirigiendo hacia la directiva. No se trata únicamente de vender o no vender a Endrick. La crítica principal apunta a la gestión deportiva que rodeó al jugador desde su llegada. Muchos creen que el club no supo construir el entorno adecuado para que el brasileño se desarrollara con calma, sin la presión desmedida que implica llegar a un equipo donde cada partido es una final. El paso por el banquillo durante la etapa de Xabi Alonso fue, para muchos, el primer gran error. No porque el entrenador no tuviera razones deportivas para tomar sus decisiones, sino porque el contexto de Endrick exigía una estrategia diferente. Cuando un club apuesta por un talento tan joven, normalmente lo hace con un plan claro de crecimiento progresivo. Ese plan, según algunos analistas, nunca terminó de materializarse del todo. Por eso la cesión al Lyon fue interpretada como un intento tardío de corregir una situación que ya se había complicado. Aún así, el delantero brasileño supo aprovechar esa oportunidad para volver a sentirse futbolista. En Francia recuperó sensaciones, ganó confianza y volvió a mostrar ese estilo explosivo que lo caracteriza. Su manera de jugar tiene algo que siempre llama la atención. Endrick no es un delantero convencional. Tiene una forma muy particular de atacar el espacio, una agresividad natural cuando encara a los defensores y una capacidad para definir con rapidez dentro del área. Además, posee una potencia física impresionante para su edad, lo que le permite competir sin miedo contra defensores mucho más experimentados. Pero más allá de lo físico, hay un aspecto mental que muchos entrenadores destacan del brasileño: su personalidad competitiva. Endrick es un jugador que no se esconde en los partidos importantes. Le gusta asumir responsabilidades, pedir el balón y buscar el gol incluso en momentos complicados. Ese tipo de carácter suele ser muy valorado en equipos grandes. Por eso mismo resulta difícil para muchos imaginar que el Real Madrid esté dispuesto a dejar escapar un perfil así sin haberlo probado realmente dentro del primer equipo durante un periodo más largo. Ahora bien,
También hay que analizar la situación desde otra perspectiva. Si el jugador ya ha tomado la decisión de marcharse, insistir en retenerlo podría convertirse en un error aún mayor. El fútbol moderno funciona mucho con la mentalidad de los futbolistas, con su motivación y con su convicción de formar parte de un proyecto. Cuando un jugador siente que su futuro está en otro lugar, forzarlo a quedarse rara vez produce resultados positivos. Desde ese punto de vista, la postura de Florentino Pérez también puede entenderse. El presidente del Real Madrid siempre ha defendido que ningún jugador está por encima del club. Si Endrick no desea regresar y considera que su carrera puede desarrollarse mejor en otro equipo, el club no pretende iniciar una batalla innecesaria para impedir su salida. Y ahí es donde el PSG entra con fuerza en esta historia. El club parisino ve en Endrick una oportunidad estratégica. Luis Enrique quiere rejuvenecer su ataque con futbolistas que tengan hambre de crecimiento y capacidad para marcar una nueva etapa dentro del equipo. En ese contexto, el delantero brasileño encaja perfectamente dentro de la visión deportiva del entrenador. Las conversaciones entre el jugador y el técnico han sido muy positivas. Endrick ha recibido un mensaje claro: en París no será una apuesta secundaria ni un proyecto a largo plazo sin minutos. La idea es que tenga protagonismo desde el principio, que se convierta en una pieza importante dentro del sistema ofensivo del equipo. Ese tipo de confianza puede cambiar completamente la decisión de un futbolista. Además, desde el punto de vista mediático, la llegada de Endrick al PSG también tendría un impacto considerable. El club francés continúa buscando nuevas figuras que representen el futuro de su proyecto global, especialmente en un momento en el que el fútbol europeo está viviendo una renovación generacional muy marcada. El talento joven se ha convertido en el activo más valioso del mercado. Por eso los 70 millones que el PSG prepara no solo representan una inversión deportiva, sino también una apuesta de marketing y proyección internacional. Endrick tiene un enorme potencial de crecimiento tanto dentro del campo como fuera de él. Ahora bien, desde la perspectiva de un aficionado del Real Madrid, es imposible no sentir cierta frustración al analizar todo este proceso. Porque la sensación que queda es que el club podría haber gestionado mejor el desarrollo de un jugador que llegó con una ilusión enorme por triunfar en el Santiago Bernabéu. Personalmente, creo que lo mejor para todas las partes habría sido intentar su regreso. Darle una verdadera oportunidad dentro del nuevo proyecto con Arbeloa, permitirle competir por un lugar y demostrar si realmente estaba preparado para triunfar en el Real Madrid. Pero el fútbol también es decisiones, y a veces esas decisiones toman caminos diferentes. Si Endrick realmente ha decidido que su futuro está lejos de Madrid, entonces el club tampoco debe aferrarse a una situación que el propio jugador ya no siente como su destino. Lo ideal habría sido verlo crecer vestido de blanco, escuchar su nombre coreado en el Bernabéu y verlo celebrar goles importantes con el escudo del Real Madrid en el pecho. Pero si su camino termina llevándolo a París, lo único que quedará será preguntarse qué habría pasado si las cosas se hubieran gestionado de otra manera. Porque el talento de Endrick es real. Y el tiempo dirá si el Real Madrid tomó la decisión correcta, o si dentro de algunos años esta operación será recordada como uno de esos errores que el fútbol nunca deja de recordar. Gracias por permanecer hasta el final. Dale al like, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Recuerda dar clic en la noticia que está en pantalla.